Y aparentemente AMD ha estado bloqueando el DLSS de Nvidia en algunos de los juegos patrocinados. En este video vamos a hablar sobre esto. Es un video que debes prestarle atención, debes escuchar para que entiendas cómo funcionan estas compañías. También sucede que un suscriptor me estuvo preguntando: Sensei, mira, ¿qué GPU con este precio, el precio de la 4060 Ti, me da DLSS 3? Y una serie de cosas. Que hay algunos usuarios que les gusta este marketing, el DLSS 3, el AI realmente funciona bastante bien, pero nunca me gusta descansar en el tema de las tecnologías y todo esto, porque a veces hay algunas condiciones. Sabe que el DLSS 3 no está presente en todos los videojuegos y ahora vemos algunas informaciones para concatenar por qué el DLSS no figura en la mayoría de los juegos que se patrocinan por parte de AMD. Como sabes, algunos juegos que incluyen todo este paquete, por ejemplo, cuando hablamos de Fidelity Super Resolution, esta tecnología que se basa en algoritmos de aprendizaje automática, tiene la capacidad de mejorar lo que es la resolución, lo que da como resultado un mejor rendimiento, pero a expensas de la calidad visual. Hemos hablado sobre que el FSR también se ve peor que el DLSS. Esa es la verdad, señores, no nos podemos engañar. La segunda generación del FSR ha mejorado significativamente, eso es una verdad también en lo que se refiere a calidad de imagen con respecto al FSR 1. Esa es la verdad. Pero la competencia en la industria de los videojuegos es fuerte ahora con Nvidia. Cuando hablamos de DLSS 3 y también el Intel, que es la misma tecnología, pero yo le digo sets porque realmente así como me gusta decirle, ya forma parte de muchos juegos populares. Estas tecnologías son increíbles. Intel ha tomado también un lugar con las actualizaciones que han realizado en sus CPUs, pero recientemente algunos editores han notado lo que es el patrón que está utilizando algunos títulos patrocinados por AMD. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando jugaba Resident Evil 4 Remake solamente encontré FSR, no vi por ningún lado el DLSS. Entonces, estos juegos tan importantes que carecen de este soporte, tú te quedas, oye, pero en verdad no puedo descansar con el DLSS 3 porque en algunos juegos importantes no lo vas a ver, y ese es mi tema. Entonces, a veces sucede que se implementa esta tecnología un poco más tarde, pero ya ha pasado el hype del juego. Entonces, si tú tienes un RTX 4080 o estás del lado de Nvidia, no vas a tener el performance porque ya pasaste el juego y como tienes solamente FSR, lo pasaste así. Entonces, la curiosidad ha llevado a crear una lista de todos los juegos que incluyen esta tecnología de AMD, y por algún lugar se ve como estos juegos que han sido patrocinados por AMD carecen de la compatibilidad de esta tecnología, tanto de Nvidia en lo que se refiere el DLSS como la parte de Intel, y esto aparentemente no es una coincidencia. Cuando vemos la lista, no parece haber ninguna razón aparente por la cual estos juegos no presenten DLSS. Incluso si no están disponibles al lanzamiento, es posible que esperemos que se lance más adelante, pero hay casos que no es así. Entonces, estos editores han decidido preguntar a la fuente, en este caso AMD, a ver si ellos tienen alguna razón que explique esta situación. Para aclarar, hay algunos sitios que se dedican a rastrear lo que es la implementación de tecnologías en este sentido, dígase si algunos juegos tienen DLSS, AMD y FSR, etcétera. Aquí vemos que los que admiten AMD Fidelity Super Resolution, que como sabes es una tecnología de código abierto y la soporta una variedad de arquitecturas de GPUs, incluidas las consolas y también las soluciones de la competencia. El DLSS es compatible con todo esto. Creemos que este enfoque abierto, compatible con muchas plataformas o hardwares, es el mejor enfoque que beneficia a los desarrolladores y a los jugadores. ¿Por qué no? Porque AMD se ha comprometido en hacer lo mejor para que los desarrolladores de videojuegos, los gamers también, tengan esta experiencia y tengan esta flexibilidad al momento de implementar lo que es el FSR en cualquier juego que elijan. Y a cuestionar a AMD sobre si ha estado bloqueando las demás tecnologías en estos juegos patrocinados, aquí AMD ha respondido de manera evasiva y ha alimentado las preocupaciones sobre el futuro del DLSS y el SETS en algunos títulos, dado que Nvidia e Intel aparentemente no se han molestado en habilitar la compatibilidad con FSR en los juegos que los patrocinan. Y aquí la falta de claridad. Este portavoz de AMD muestra que la renuencia a adoptar tecnologías de mejoras rivales afectará su posición en el competitivo mercado de las GPUs. Pero todo no se queda ahí. La misma pregunta también se envió a Nvidia, quienes fueron más directos en esta respuesta. Aquí Keita Linda, VP de Nvidia, confirmó que Nvidia no bloquea ni impide que los desarrolladores de
de videojuegos agreguen FSR o sets en sus videojuegos. De hecho, la tecnología de Nvidia Streamline, que se encarga de la implementación del escalado temporal, debería simplificar aún más este proceso. Y como sabes, AMD ha estado a la vanguardia en la adopción de estas tecnologías y ha estado abriendo sus implementaciones dado que son código abierto, y esto contrasta con lo que hace Nvidia e Intel, que no han lanzado sus tecnologías de mejora con un código así abierto para que todo el mundo ahí pueda meter mano. Sin embargo, los desarrolladores de juegos más grandes y algunos pequeños aún pueden implementar sus tecnologías a través de los kits de desarrollo de software disponibles que usan código binario precompilado, que no hay una razón aparente para que AMD obstaculice la adopción del DLSS o el sets en sus títulos, pero muchos de estos juegos aún se pueden modificar para admitir estas tecnologías. Es simplemente un soporte no oficial, pero también una prueba de que los desarrolladores de juegos también deberían implementarlo con una relativa facilidad, y es donde nosotros aquí comentamos sobre este tema. No me sorprendería que AMD bloquee a Nvidia en este sentido. Sabes que estamos todavía, quedan 8 días, 9 días para que termine este mes y no sabemos nada del FSR 3.0. Sabes que este es uno de los puntos de venta de Nvidia bastante fuerte, y Intel está también muy fuerte en lo que se refiere, y al momento que ha entrado al mercado ha entrado bien, tiene muchas cosas interesantes y un buen precio también para empezar a competir en este mercado de GPUs. Pero nada, déjame saber tus impresiones sobre esto. Por eso es que no me gusta descansar en el DLSS 3, no está disponible en todos los juegos y podemos tener alguna idea de qué está pasando, pero al final tú eres un usuario igual que yo, y estas situaciones, sea que esté bloqueando AMD o no, al final los juegos no llegan con el DLSS 3 o con el soporte o la optimización correcta con respecto a la GPU, en este caso las series 40, principalmente estas CPUs que tienen, vamos a decir, descansan más en estas tecnologías para tener un gran desempeño. Ahí cuando te ves en esas situaciones no sentirás la gran diferencia con respecto a la generación anterior, y ahí es donde está el tema. Al menos de que tú tengas una GPU de estas RTX que tenga mayor capacidad, ahí sí te valdría madres que tenga o no tenga, pero si descansas en una RTX 4060 Ti tendrás problemas. Así que ya tú sabes, nos vemos en estos videos del club para que continúes conectado e informado en el mundo de la tecnología y el gaming. Así que nos vemos en estos videos.